a este coloquio prevacacional que tenemos hoy. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Antonio J. Durán, de la Universidad de Sevilla. Su trabajo como matemático tiene varias facetas. Una de ellas es como investigador, que es lo que lo trae a México en esta ocasión para colaborar con Manuel. Y otra de ellas es como historiador y divulgador de las ideas de la historia de la matemática. Tiene en esta faceta, cuenta con edición de obras críticas en las obras de Euler, Arquímedes y Newton, y tiene también obras para el público general, entre ellas Pasiones, Piojos, Dioses y Matemáticas, y también libros, por ejemplo, Historia con personajes de los conceptos del cálculo. Entonces nos da mucho gusto tenerlo hoy aquí. Muchas gracias por aceptar esta plática. Bueno, gracias a los organizadores del coloquio por la invitación y bueno, para mí que ya llevo un tiempo viniendo muy a menudo a México, pues la verdad que es un placer estar aquí. Bueno, lo que les voy a hablar es de Einstein y el Quijote. Digamos que habría que empezar con una interrogante, ¿no? Más que con una pregunta, más que con una afirmación, ¿no? Si realmente hay alguna conexión o alguna relación entre Einstein y el Quijote. Bueno, a manera de curiosidad, hay un par de casualidades históricas. Comparten, por ejemplo, aniversario la primera parte de la publicación de la primera parte del Quijote en 1605 y la publicación de los primeros artículos de Einstein sobre la relatividad especial en 1905, y vuelve la casualidad a juntarlo 10 años después, 1615, aparece la segunda parte del Quijote en noviembre, y también en noviembre pues Einstein hace la primera formulación correcta de la relatividad general. Bueno, aparte de estas curiosidades, la cosa es que hay una relación muy intensa y muy, digamos, desde mi punto de vista muy importante entre Einstein y el Quijote. Yo me di cuenta de ella a raíz de escribir este libro, El universo sobre nosotros, que es una historia de la astronomía desde los griegos hasta Einstein. Y preparando el libro me di cuenta que había una conexión, ya digo, muy intensa y muy importante a la hora de comprender determinados aspectos de cómo se comportó Einstein en bastantes de las batallas que luchó a lo largo de su vida, ya fueran políticas o científicas. De manera que ya quitamos la interrogante. Entonces, lo primero que hay que decir es que Einstein fue un lector muy apasionado del Quijote a lo largo de toda su vida, lo leyó muchísimas veces, y de hecho en varias de sus biografías pues se lee que no era raro ver el Quijote por la mesilla de noche de Einstein. No solo lo leyó, sino que se lo leyó él personalmente a varios familiares en momentos además que, como ahora después contaré, muy... Bueno, esto va a ser difícil. Aquí estábamos, ¿no? No. Bueno, digo, lo leyó personalmente a varios familiares en momentos además significativos de su vida. También lo usó con bastante frecuencia en su correspondencia como modelo de conducta. Y lo más importante es que tanto Einstein mismo como algunos conocidos, algunos amigos que lo conocían bastante bien, lo identificaron su comportamiento con el Quijote, ya digo, en varias de las batallas, tanto científicas como políticas, que Einstein batalló a lo largo de su vida. Y esto es importante porque esa conducta de Einstein en muchos casos es algo contradictoria. Cambia de opinión, evoluciona, y el hecho de que en muchas ocasiones se estuviera dejando llevar por una conducta quijotesca, pues aclara bastante este tipo de comportamiento. Bueno, entonces voy a empezar con... Esto es lo que voy a desarrollar a lo largo de la charla. Entonces voy a empezar con un par de ejemplos de cartas o de correspondencia de Einstein, donde
apela al Quijote como modelo de conducta. Entonces, la primera tiene que ver con, es una carta que le escribió a Max Brod. Max Brod fue el albacea testamentario de Kafka y salvó algunas de las novelas de Kafka. Kafka se las dejó y le dijo que cuando se muriera que las quemara. Y Max Brod, afortunadamente o no, las conservó. Eystein, Kafka y Brod se conocieron en Praga al principio de la década de 1910, cuando Eystein estuvo allí de catedrático. Y entonces Max Brod era además escritor. De hecho, en los años en que se conocieron, Max Brod estaba escribiendo un libro, una novela histórica sobre el astrónomo Tycho Brahe, y el personaje de Kepler, que salía en esa novela, pues Max Brod se basó en la personalidad de Eystein para construirlo. Y luego más adelante, Max Brod escribió una novela sobre Galileo y su conflicto con la Iglesia Católica, y se la mandó a Eystein. Esto ya cuando Eystein era muy famoso, a mediados del siglo XX. Eystein leyó la novela y le escribió a Brod qué le había parecido. Entonces, en la carta, pues, dice lo siguiente. No me llega a obedecer del todo. No es que quiera dar emoción a la cosa, es que no anda. Ah, ya apareció. Muy bien. Bueno, entonces, pues esto es lo que le escribe a Brod sobre su novela sobre Galileo. Me resulta difícil imaginar que en su edad madura a Galileo le pareciese que valía la pena, frente a tanta resistencia, intentar incorporar la verdad hallada a la conciencia de la multitud, cuyos intereses son siempre tan superficiales y mezquinos. La obstinada independencia interna del anciano Galileo no se avendría con mi idea, si acaso es cierto que fue a Roma a meterse en la boca del lobo para ir a chocar allí con los papas y demás politiqueantes. De todos modos, me es imposible verme a mí mismo emprendiendo algo semejante para defender la teoría de la relatividad. Lo que se me ocurriría es pensar que la verdad es incomparablemente más fuerte que yo y me parecería ridículo y quijotesco querer defenderla con espada y Rocinante. Usa Don Quijote aquí como elemento de conducta. Esto, digo, aparece con cierta frecuencia en la correspondencia de Eystein. Otro ejemplo es en una carta al físico Max Born sobre los años 50. Max Born escribió una conferencia en la que criticaba el elemento idealista en la ciencia. Se la mandó a Eystein, Eystein la leyó y le contestó: he leído con gran interés tu conferencia contra cuanto en nosotros los científicos integra el elemento quijotesco, o debería llamarlo tentador. Donde falta por completo ese vicio aparece el burgués sin esperanza. Aquí Eystein se decanta por el elemento quijotesco como algo tentador y contrapone el burgués sin esperanza, que para Eystein, que fue siempre de idea socialista, pues era algo parecido a un insulto. O sea, otro ejemplo de lo que era habitual que Eystein usara a la figura del Quijote como elemento como modelo de conducta. Bueno, entonces voy a explicar ahora la primera vez que Eystein leyó el Quijote, en qué contexto personal y laboral estaba, porque esto da buena idea de hasta qué punto le fue importante esa primera lectura y hasta qué punto se vio que era un elemento a imitar, ¿no? La conducta del Quijote. Bueno, entonces nos vamos a situar en 1902. Entonces Eystein llega a Berna en enero, porque llevaba ya en paro algo así como 2 años sin trabajo y le habían prometido un puesto en la oficina de patentes, que al final se lo dieron, pero tardó todavía unos meses en conseguirlo, en la oficina de patentes de Berna. Y entonces pues estaba necesitado de dinero y lo primero que hizo cuando llegó a Berna fue poner un sueldo en un periódico de Berna, pues ofreciéndose para dar clases particulares. Clases particulares de matemáticas y física para estudiantes y escolares impartidas minuciosamente por Albert Eystein, poseedor del diploma de maestro por el Politécnico Suizo. Calle de la Justicia 32, primer piso, clases de prueba gratis. Bueno, Eystein estaba en una situación personal y laboral muy complicada.
muy, muy complicada. Entonces voy a contarlas con cierto detalle porque eso ayuda a comprender el impacto que le produjo la lectura del Quijote. Personalmente, la situación era que en febrero su novia le había comunicado que habían tenido el primer hijo de la pareja. No estaban casados todavía, pero habían tenido el primer hijo. En aquella época pues era algo, en fin, bastante complicado. Su novia era Mileva Maric, se habían conocido de estudiantes en el Politécnico suizo, en el Politécnico de Zúrich, que es donde Einstein hizo los estudios universitarios. Mileva Maric era la única mujer en la especialidad de física y matemáticas. Eran, si no recuerdo mal, 5 o 6 alumnos y Mileva era la única mujer. Y de ahí se conocieron y empezó su relación. El caso es que a los padres de Einstein no les gustaba nada la novia, ¿no? Mileva Maric no les gustaba nada, era algo mayor que Einstein de edad, y entonces pues eso le complicó bastante la vida a Einstein, porque sobre todo a la madre le hizo bastante presión psicológica, que Einstein, por cierto, no se privó de compartirla con su novia. La extraemos un poco. Esto se lo escribía Einstein a Mileva en 1900, en unas vacaciones en que fue a vivir, volvió con la familia y le dijo: mamá a menudo llora amargamente y no tengo un solo momento de paz. Mis padres lloran por mí casi como si me hubiera muerto. Una y otra vez se quejan de que yo mismo me he acarreado la desgracia por mi devoción a ti. Creen que no eres sana. Bueno, no he dicho que esta primera hija del matrimonio, de la pareja, se le pusieron el nombre Eliezer, casi con toda seguridad Einstein no la llegó a conocer. Lo interesante de esta, bueno, describo esto un poco para que se vea la situación compleja personal que tenía. Lo curioso también de esto es que Einstein reprodujo el mismo comportamiento con su hijo mayor. 20 años después de esto, el hijo mayor de Einstein se echó de novio a una mujer mayor que él. Y entonces Einstein hizo como la madre de Einstein, él con su hijo. Yo voy a poner una cita de una carta de Einstein a su hijo 25 años después, sobre su novia. En 10 años ella ya no te satisfará. Tu matrimonio se convertirá en una prisión insoportable y ella se volverá enfermizamente celosa. Tengo que advertírtelo y hacer todo lo que esté en mi mano para evitar esto. Bueno, el hijo de Einstein le hizo a Einstein tanto caso como Einstein le hizo a su familia y acabó casándose con su novia, tuvieron un hijo, fueron muy felices. Conoció que se había equivocado. El matrimonio de su hijo fue, ¿no? Y de hecho, él, cuando murió Einstein, el violín que tenía en ese momento lo heredó el nieto mayor. Bueno, entonces, por acabar un poco con esta historia, he dicho antes que la hija de Einstein no conocía a su hija, casi con toda seguridad, y de hecho, hasta mediados hasta 1980 y tantos, no se supo que Einstein había tenido una hija, una primera hija con Mileva Maric. En ese año se encontraron unas cartas, una parte de la correspondencia entre Einstein y Mileva, y ahí se hablaba de la hija. Y más o menos lo que se cree es que la madre se fue a Novi Sad, que es una ciudad, ahora mismo está en Serbia, pero en aquel momento era parte del Imperio Austrohúngaro. Ahí se fue la madre a tener el hijo con la familia, pues ya digo, en aquella época esto era una situación bastante complicada, sobre todo para la madre. Y parece ser que la dieron en adopción. La madre la dio en adopción a unos amigos y luego cuando la niña tenía como año y medio, parece que pudo morir de unas fiebres. Es algo muy poca información la que hay, solo de algunas. Y de hecho, cuando se encontró esta referencia a la hija de Einstein, en 1986 creo que fue, había la posibilidad de que estuviera viva y se hizo una búsqueda muy intensa sin que apareciera ninguna información más que la que había en las cartas. Bueno, pues esta era la situación personal, bastante complicada. La situación laboral, pues era incluso tan complicada o más. No sé dónde apuntar, yo imagino que es allí, pero lo mismo es a otro lado. Bueno, entonces digo la situación laboral era también muy complicada porque Einstein quería haberse quedado de ayudante
en la universidad. Bueno. Ya sé, es que hay que apretar, ya creo que, ya está, ya sé, es que hay que apretar aquí también a la vez. Ya he dado con la tecla, ahora sí, ahora va a funcionar bien. Bueno, entonces, digo, Einstein se quería haber quedado de ayudante en el Politécnico de Zúrich, donde estudió, o en cualquier caso en cualquier otra universidad. Entonces, en el Politécnico no se quedó porque durante la carrera había tenido varios conflictos con los profesores. Uno de ellos con Henry Weber, que fue su profesor, uno de sus profesores de física. Entonces, a Weber le sacaba Weber quería que los alumnos se dirigieran a él como el señor profesor Weber, Herr Professor Weber. Pero Einstein, pues, lo llamaba, le quitaba, bueno, he dicho que ya estaba ahí, le quitaba el profesor. Se dirigía a él como el señor Weber, y a Weber esto le sacaba bastante de quicio, y pues le decía, Einstein, es usted un muchacho muy inteligente, pero tiene un gran defecto, no es usted caso de nadie. El caso es que cuando acabó Einstein la carrera, Weber tenía dos puestos de ayudante y se los concedió a dos ingenieros en vez de lo que hubiera sido más sensato, que es a gente de la rama de física y matemáticas, por ejemplo, a Einstein. Unos años después, Einstein volvió al Politécnico de Zúrich como profesor y entonces se enteró que Weber había muerto. Dijo, el feroz Weber ha muerto, lo que me resulta muy agradable desde un punto de vista personal. Einstein era muy sincero y tenía una capacidad para el sarcasmo, tenía más capacidad para el sarcasmo que para la ciencia. Otro con el que se llevó mal fue con Minkowski, que le dio clases de matemáticas. Además, Minkowski luego tuvo un papel muy relevante en la relatividad especial porque fue quien la enfocó como un problema de geometría no euclidia en un espacio de 4 dimensiones. Entonces, cuando Minkowski se enteró de que Einstein había hecho esto de la relatividad especial, se quedó muy sorprendido. Constituyó para mí una sorpresa enorme, pues Einstein era antes un prefecto holgazán. No le interesaban nada las matemáticas. Luego tuvo también de profesor a Adolf Hurwitz, que estaba en ese momento en Zúrich, luego se fue a Gotinga. Y Hurwitz hizo otra cosa incluso peor que Weber, que es que tenía una plaza de ayudante y la dejó vacante. No se la dio a Einstein, la dejó vacante, prefirió dejarla vacante a... Bueno, Einstein no solo tuvo fracaso laboral aquí en Zúrich, sino que escribió un montón de cartas a muchísimas universidades en Europa pidiendo trabajo. Esto se lo comentaba a Mileva Maric desde allá. ¿Nos dices? Es que va a ser, porque hay muchos cambios. Quizá a ver si logro yo dar con... Hay que apretar aquí, pero... Yo creo que ya entre la máquina que está nerviosa y yo que estoy más... Hay que apretar ese, pero yo creo que hay que hacer algo más. Aparte de apretar. Pues si eso me vengo aquí, si es aquí donde... Ahora va, parece que va. Sí, hay momentos que parece que va y otros que se desconecta. Ahí está, sí. Un poquito más atrás. Más atrás tiene que ser, sí. Adelante. Bueno, me agrada saber que no soy yo, no solo soy yo el que no. Vale, ahí. Sí, yo creo que podemos ya dejar. Bueno, entonces, estaba diciendo que Einstein le contaba a Mileva, ¿no? Pronto habré honrado a todos los físicos del Mar del Norte hasta el extremo sur de Italia con mi oferta. Pidió trabajo en muchísimas universidades europeas, ninguno le hizo caso, pero curiosamente hoy si uno va a los museos de estas universidades no es raro que tengan allí la carta de Einstein
pidiendo trabajo, ¿no? Bueno, Einstein se tomó esto con cierta filosofía. No dejé piedra por mover ni renuncié a mi sentido del humor. Dios creó al burro y lo dotó de una piel gruesa. Pero le quedó bastante resquemor. Ahora daré más detalles. También hay que decir que Einstein era bastante torpe pidiendo trabajo. Se conservan algunas cartas, por ejemplo, una que le envió a Paul Drude pidiéndole trabajo, y antes de pedir trabajo criticaba el trabajo científico de Drude. Esto le decía Mileva. ¿Qué crees que tengo en la mesa delante de mí? Una larga carta a Drude con 2 objeciones a su teoría del electrón. Difícilmente podrá refutar nada, porque las cosas son muy simples. Siento una terrible curiosidad por si va a responder y cómo lo hará. Por supuesto, también le hago saber que estoy sin trabajo. Bueno, digo, estos rechazos le generaron bastante resquemor, bastante rencor. Y entonces lo fue soltando cada vez que tenía ocasión, le daba duro al mundo académico. O sea, le cogió muchísimo asco al mundo académico y, por ejemplo, cuando consiguió la primera plaza de profesor, pues le escribió un amigo. Ahora también yo soy un miembro oficial del gremio de las putas. O de la universidad, ¿no? Las universidades son como bellos montones de estiércol, sobre los que a veces crece una flor preciosa. También le da la burocracia. La burocracia recurre la mente como la verdad, las vendas a una momia. Y esta que yo suelo usar mucho con los administrativos de mi universidad, no para de rellenar papeles incluso por la basura más insignificante. Es como una interminable diarrea de tinta, ¿no? Burocracia y diarrea de tinta. Es fantástico, mejor que la relatividad. Bueno, pues este es el contexto laboral en que estaba Einstein. 2 años de fracaso laboral y en febrero de 1902, pues por fin tenía una oferta de trabajo que le consiguió un amigo, Grossman, que luego le ayudó en la relatividad general, con las matemáticas, la relatividad general, le consiguió a través de su padre, que era amigo del director de la oficina de patentes de Berna, la promesa de que le iban a dar un puesto de ayudante de tercera clase, que para alguien que quisiera hacer una carrera científica no era precisamente el mejor sitio. Bueno, pues en este contexto pues, es cuando Einstein y sus amigos fundan la Academia Olimpia, que aunque tiene un nombre muy pomposo, venía justamente a ridiculizar toda la pompa del mundo universitario. La Academia Olimpia solo tuvo 3 miembros. Este señor de aquí, que es Konrad Habich, que fue compañero de estudios de Einstein en el Politécnico de Zúrich. El señor de en medio es Maurice Solovin. Y luego Einstein, que era el presidente de la Academia. Como los papas, se cambió de nombre cuando accedió a la presidencia. Albert Ritter von Steitsbeek. Esto es Alberto Caballero del Cosis. Bueno, resulta que Solovin fue el primero que acudió a la llamada de Einstein ofreciendo clases particulares, que puse hace un rato. En 1902, en febrero, Solovin estaba estudiando en Berna, estaba estudiando filosofía, pero estaba muy interesado en la física. Y entonces cuando vio el suelto de Einstein, pues se fue a verlo y Einstein decidió que se hicieron enseguida amigos y decidió que Solovin no necesitaba clases particulares, que lo que iban a hacer era leer libros de física, filosofía, de temas variados y comentarlos y fundar la academia, ¿no? La Academia Olimpia. Bueno, a pesar de que, ya digo, esto era un poco ridiculizar la pompa universitaria, la pompa académica, esto, lo que leyeron en la Academia Olímpica, los libros que leyeron fueron fundamentales en la formación científica de Einstein. Bien, por ejemplo, leyeron muchos libros de filosofía, física y matemáticas, entre ellos el Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume, la Mecánica de Ernest Mach, la Ciencia y la Hipótesis de Poincaré y sobre las hipótesis que sirven de base para la geometría de Riemann. Entonces, los 3 primeros fueron fundamentales para el nacimiento de la teoría especial de la relatividad, porque justamente Hume hace una crítica desde el punto de vista filosófico del espacio y el tiempo absoluto de Newton y más desde el punto de vista científico. Y fueron los que le sirvieron de base a Einstein
para demoler el espacio y tiempo absoluto de Newton en su relatividad especial. Y luego, sobre las hipótesis que sirven de base para la geometría, fue el que le llevó a la geometría riemanniana como el aparataje matemático que le sirvió para describir la relatividad general. Y luego leyó también libros de literatura universal, Antígona de Sófocles, Andrómaca de Racine y El Quijote. Entonces, en este momento, en estas circunstancias personales y laborales tan complicadas, Einstein descubrió un personaje a quien imitar. Esa falta de complejos con que Don Quijote va a las peleas, esa seguridad en sí mismo, a pesar de las circunstancias tan complicadas en que Einstein vivía, pues vio que era algo digno de imitar. Y entonces esto se aprecia por primera vez en 1905, cuando Einstein escribe sus varios trabajos fundamentales, entre ellos el de la relatividad especial. Entonces, cuando uno lee ese trabajo, que yo siempre recomiendo que se lea porque es muy comprensible, lo que es la relatividad especial es relativamente fácil, como prácticamente a partir del teorema de Pitágoras uno comprende, partiendo por supuesto eligiendo primero las bases físicas, ¿no? Como eso obliga al tiempo y al espacio a depender del punto de vista del observador y su estado de movimiento, ¿no? Bueno, pues la manera en que Einstein escribe ese trabajo sorprende, ¿no? Porque él era un don nadie en ciencia, era menos que un don nadie, no era ni siquiera ayudante en una universidad, era ayudante en una oficina de patentes. Y con ese trabajo demolió el espacio y el tiempo absolutos de Newton, nada más y menos que de Newton, y el éter, que era en ese momento, en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el éter era fundamental en la física. El éter es una de las invenciones que hacen de vez en cuando los físicos y que luego se descubre que no existe, ¿no? Y, bueno, pero es una herramienta, ¿no? Digamos. Entonces, el éter era fundamental en ese momento. Y Einstein lo destroza en este artículo. Voy a poner una cita, nada más y nada menos que de Thomson, el descubridor del electrón, uno de los grandes físicos del momento, unos años después de que Einstein publicara el artículo. Dice: el éter no es una creación fantástica del filósofo especulativo. Es tan esencial para nosotros como el aire que respiramos. Es el asiento de las fuerzas eléctricas y magnéticas y el banco en el que podemos depositar energía y extraerla según nos convenga. Esto es alguien que está a la defensiva. Se acabó el éter. ¿Y ahora qué hago yo sin éter? ¿No? Bueno, pues ¿quién había acabado con el éter? No era otro gran físico del momento, era un don nadie. ¿Qué es lo que escribió Einstein sobre el éter en su artículo? Pues una sola frase. O sea, esto es difícil de comprender si uno no tiene en la cabeza el modelo a quien estaba imitando, ¿no? Alguien que no tiene complejos y bajo una solvencia tremenda, a pesar de que eres nadie, ¿no? en el mundo científico. Esto lo escribió Einstein sobre el éter en su artículo, nada más que esto. A partir de lo que yo hago en el artículo, decía Einstein, a partir de mis resultados, la introducción de un éter lumínico se mostrará superflua, puesto que la idea que se va a desarrollar aquí no requerirá un espacio en reposo absoluto, dotado de propiedades especiales, ni asigna un vector velocidad a un punto del espacio vacío donde están teniendo lugar procesos electromagnéticos. O sea, el éter es superfluo. El éter es superfluo. Esto lo decía un ayudante de tercera clase en una oficina de patentes. Bien, es difícil comprender la manera en que está redactado este artículo si no es porque Einstein estaba teniendo como modelo a un personaje como Don Quijote, se estaba comportando como Don Quijote. En 1905 la relatividad especial estaba en el aire, estaba en el ambiente, o sea, tanto en la física como en la física matemática. Lorentz y Poincaré la tenían. Y no completa casi, ¿no? Pero cuando uno lee las cosas de Lorentz y Poincaré, en ningún caso dicen nada de esto que dice Einstein. O sea, tienen un respeto por el éter tremendo, a pesar de que saben que la relatividad especial pues es un golpe de gracia contra el éter. Entonces Poincaré, cuando uno lee a Poincaré, dice, bueno, dentro de unas décadas, Poincaré hablaba de décadas,
Si esto se ve que, pues lo mismo el éter habrá que pensar en cambiarlo o tal, pues uno va a Einstein y pues es superfluo. Esa seguridad, esa falta de complejos, en parte viene de a qué modelo, a quién estaba imitando Einstein, ¿no? Bueno, voy a comentar ahora algunas ocasiones en que se conoce que Einstein leyó a otras personas el Quijote. Entonces, una de ellas fue a una de sus hijastras. Einstein se separó de Mileva Maric en 1914 y se divorciaron en 1919. Entonces, la segunda esposa de Einstein fue su prima, tanto por parte de padre como por parte de madre, de ahí que se parezcan muchísimo. Estos son... Hay una frase que a mí me gusta mucho, está en el libro Las vidas privadas de Einstein, de Heidfeld y Carter, que dice: con el correr de los años el parecido de los dos aumentó hasta el punto de que en muchas fotografías los dos serían iguales si se le pintase un bigote a Elsa. Y la verdad es que tienen razón, ¿no? Bueno, Einstein se separó de Mileva, Mileva aceptó el divorcio con dos condiciones que le ofreció Einstein en 1919. Una fue que cuando ganara el premio Nobel le iba a dar todo el dinero a Mileva y a los hijos. No lo había ganado todavía, pero sabía que lo acabaría ganando. Y la otra es que iba a estar 5 años sin casarse. Cuando ganó el premio Nobel le dio el dinero, pero se casó a los 3 meses de divorciarse porque ya llevaba tiempo en relaciones con la prima. En 1914 Einstein se fue a Berlín y Mileva se quedó en Suiza. Entonces Mileva tenía 2 hijas de un matrimonio anterior y a una de ellas pues se sabe que Einstein leyó el Quijote. Esto lo cuenta un biógrafo de Einstein, Sallen, en el libro Einstein in America. Einstein le solía leer trozos del Quijote a Margot para entretenerla cuando era adolescente, pues encontraba las aventuras del caballero loco alegres, sanas y llenas de humor. Don Quijote es rico en fantasía y está lleno de personajes e historias hermosas. A menudo Einstein se identificaba desenfadadamente con el personaje de Cervantes. O sea, aquí hay otro autor que enfatiza identificarse de Einstein con el Quijote. Otra persona a la que se lo dio a leer, y esta es todavía más significativa, es a su hermana. Einstein solo tuvo una hermana, Maya Einstein. Entonces, en 1939, Einstein emigró a Estados Unidos en 1933 y en 1939 se llevó a la hermana, en vista de lo que se avecinaba en Europa. Ya había enviudado de Elsa y estuvieron conviviendo bastantes años los dos hermanos en Princeton. Y entonces a la hermana le dio un derrame cerebral unos meses antes de morir y Einstein la estuvo cuidando. Esto es algo bastante especial porque Einstein, esto de las enfermedades, sobre todo las que, en fin, eran de alguna manera incurables, o no lo llevaba bien. Él entendía que él no estaba para cuidar enfermos. Eso le pasó con el hijo menor. El hijo menor desarrolló esquizofrenia en la adolescencia y Einstein inmediatamente se desentendió. Lo dejó en Suiza y le pagaba el manicomio donde al final de su vida estuvo y nunca fue a visitarlo después de irse a Estados Unidos. Además, se le escribió una frase que es tremenda a Paul Ehrenfest, que es un físico que tenía otro hijo también con problemas mentales, y le escribió a Einstein una frase que es demoledora. Le dijo: las personas de valía, como nosotros, no debemos sacrificarnos por asuntos sin esperanza. De manera que con la hermana tuvo otro comportamiento, ya digo, tuvo un derrame cerebral y Einstein la estuvo cuidando. Y una de las cosas que le hacía era leer el Quijote. Esto lo cuenta Walter Isaacson en su magnífica biografía de Einstein. Cada noche iba a leerle un rato, a veces a la hermana, ¿no? Cuando
cuando le dio el derrame cerebral. A veces el tema era denso, como los argumentos de Ptolomeo contra la opinión de Aristarco de que el mundo giraba alrededor del Sol. En otras ocasiones las lecturas eran algo más ligeras, aunque quizá igualmente reveladoras, como las noches en las que le leía fragmentos del Quijote. A veces Einstein comparaba sus propios y quijotescos lances contra los molinos de viento de la ciencia predominante con los del ingenioso hidalgo Lanza en Ristre. Aquí hay otro autor que enfatiza todavía con más fuerza la identificación de Einstein a sí mismo con el Quijote. Y dice que es revelador, hasta el punto de que a la hermana leía cosas de astronomía y el Quijote. Entonces voy a acabar comentando esta identificación de Einstein con el Quijote en la batalla científica más importante que Einstein libró a lo largo de su vida, que fue contra la mecánica cuántica. Es otro sitio donde Einstein pues, tuvo un comportamiento a veces difícil de comprender y que esta identificación con el Quijote ayuda a comprender su comportamiento. Bueno, la relatividad general y la mecánica cuántica son las dos grandes teorías físicas del siglo XX, pero son incompatibles. La relatividad general es una teoría física clásica, es determinista, y la mecánica cuántica no. La mecánica cuántica rompe con la física clásica, es una teoría probabilística donde los aspectos aleatorios son fundamentales. Eso las convierte en incompatibles. Por un lado, la mecánica cuántica rige el mundo atómico y la relatividad general es cuando vamos a dimensiones mayores, a tamaños mayores, pero son incompatibles. De hecho, uno de los grandes retos que tiene la física de hoy en día es dar con una teoría cuántica de la gravedad. Bueno, entonces digo, la mecánica cuántica tiene un sustrato aleatorio muy importante y lo que la hace romper con la física clásica es la teoría más revolucionaria en física del siglo XX, mucho más que la relatividad general. Por ejemplo, en mecánica cuántica tenemos un principio de indeterminación que dice que cuando uno va a realizar una medición, a priori, antes de hacerla, no puede determinar cuál va a ser el resultado. Lo único que puede hacer es determinar una serie de probabilidades con que se van a dar los varios resultados admisibles. Y todavía más, cuando hago la medición, la función de onda del sistema, que es la que rige el sistema, se colapsa. Y tampoco a priori yo voy a poder decir en qué se colapsa. Lo más que voy a poder decir es que de las distintas funciones de onda en las que se va a colapsar, determinar qué probabilidades hay de que se colapse en una o en otra. Esto rompe con toda la física clásica porque lo que dice es que el futuro no está predeterminado con el presente. Esto es toda la teoría de Newton, todo el movimiento planetario en Laplace y la relatividad general de Einstein. Si uno conoce todas las condiciones en un momento dado, a partir de ahí pone en marcha las ecuaciones diferenciales que hay detrás y le permite saber qué va a pasar en el futuro sin que haya ningún tipo de indeterminación, conociendo las condiciones iniciales en que empieza a funcionar las ecuaciones diferenciales que hay detrás. Pues eso no pasa en mecánica cuántica. Hay un sustrato aleatorio que me impide determinar lo que va a pasar en el futuro, aunque conozca todo el detalle del presente. Luego está el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que hay un límite a la precisión con que puedo medir algunas parejas de observables físicos. La posición y la velocidad, la energía y el tiempo. Esto no es que tengamos elementos de medida, esto no es un problema de que los aparatos que tenemos para medir no sean precisos, es un problema intrínseco de la naturaleza. Si mido, no puedo medir con precisión dónde está un electrón, la posición y la velocidad a la que se mueve. Si mido con mucha precisión la posición, no voy a poder saber con mucha precisión a qué velocidad va. Y luego está el principio de superposición, que dice que antes de realizar una medición, los observables no tienen un valor definido. O sea, es como si la naturaleza de escala atómica fuera nebulosa y solamente se determina, se precisa cuando mido. Esto tiene un problema filosófico bastante profundo porque
le dan a la medición una importancia fundamental. O sea, la naturaleza se hace precisa cuando se mide. Pero claro, ¿medir qué es? ¿Y quién mide? ¿Mide una máquina? ¿Mide un humano? Esto tiene unas implicaciones filosóficas muy grandes, muy complicadas y están sin resolver. Entonces, pues Einstein se oponía a todo este sustrato aleatorio. A pesar de que Einstein fue uno de los impulsores de la mecánica cuántica. De alguna manera fue el segundo, después de Planck, que hizo un uso de los postulados de la mecánica cuántica para explicar un fenómeno físico, concretamente el efecto fotoeléctrico. Este fue otro artículo suyo de 1905 y es el único del que Einstein dijo que era revolucionario. Él no consideró revolucionaria su relatividad especial ni luego la general, pero del efecto fotoeléctrico, que viene a usar un postulado de mecánica cuántica, concretamente en el asunto de las ondas electromagnéticas, de la luz, pues de este sí que dijo que era revolucionario. Esto se lo escribió a un amigo, empezó con su cosa sarcástica, que es pues de ti, ballena congelada, trozo de alma ahumado, seco y enlatado. ¿Por qué no me has enviado todavía tu tesis? ¿No sabes que yo soy uno de los 1,5 colegas que la leerán con interés y placer? Y ahora le empezaba a decir los artículos que había publicado, que estaba preparando en 1905. Y entonces le decía, el primero trata de la radiación y las propiedades energéticas de la luz, y es bastante revolucionario. Lo que hacía aquí era volver a la idea newtoniana de la luz como corpúsculo, ¿no? Inventaba aquí o daba entrada en la física a los fotones y cuantizaba la energía que portaba la luz. Einstein nunca... Este fue además el que le valió el premio Nobel. Este artículo fue por el que le dieron el premio Nobel, no por las relatividades. Einstein le dio muchas vueltas a este asunto y nunca llegó a comprender las predicciones que hizo. Luego se cumplieron, luego se contrastaron experimentalmente, pero nunca llegó a entender la física que había aquí. Ese postulado, esa cuantización de la energía, que es una de las primeras ideas cuánticas que se puso en marcha, él nunca la llegó a comprender y en 1950 escribió: todos mis intentos para adecuar los fundamentos teóricos de la física a este nuevo tipo de conocimiento fallaron completamente. Era como si se hubiera retirado el suelo bajo nuestros pies y ya no pudiera verse ningún fundamento firme por ninguna parte. Él no entendía esta física cuántica, ¿no? Y bueno, por aclarar, él no pensaba que la mecánica cuántica estuviera equivocada. Eso ningún científico lo puede pensar, porque la mecánica cuántica es la teoría física que, con muchísima diferencia, más predicciones ha hecho, predicciones más alocadas y predicciones que todas las cuales se han logrado comprobar con una precisión nunca antes lograda. O sea, la mecánica cuántica nadie puede pensar que es errónea. Lo que Einstein pensaba es que era incompleta. Entonces, toda la cuestión de la aleatoriedad que aparece en la mecánica cuántica, lo que Einstein decía es que nos faltaba un conocimiento profundo del mundo atómico. Y que cuando lo tuviéramos, podríamos esa aleatoriedad concretarla en leyes deterministas. O sea, como no conocemos bien, no comprendemos bien el mundo atómico, aparece esa aleatoriedad en las leyes de la mecánica cuántica que cuando lo conozcamos bien se van a poder sustituir por postulados deterministas. Eso es lo que decía Einstein, y eso es lo que aparece en buena parte de su correspondencia y relación con Bohr, que fue uno de los padres de la mecánica cuántica, con quien Einstein tuvo unas peleas científicas tremendas, a pesar de que eran muy amigos, tenían una amistad, y eso aparece en la cita más conocida de Einstein, de que Dios no juega a los dados, ¿no? La mecánica cuántica sin duda resulta imponente, pero una voz interior me dice que eso no es todavía lo real. La teoría dice mucho, pero en realidad no nos acerca en absoluto a los secretos del viejo. Sea como fuera, yo estoy convencido de que Dios no juega a los dados. O sea, no puede haber aleatoriedad en el mundo físico, en las leyes de la física. Entonces, no es tan conocida la respuesta que le daba Bohr de vez en cuando, que es también muy bonita, ¿no? Einstein, deje de decirle a Dios lo que tiene que hacer.
Bueno, el caso es que, ya digo, los postulados de la mecánica cuántica nos presentan una realidad nebulosa que, bueno, no sabemos muy bien qué es ni cómo se comporta. Bueno, cómo se comporta sí, pero no sabemos muy bien qué es. Porque antes de que se mida, puede estar en varios estados aparentemente contradictorios a la vez. Entonces, lo que decía Einstein es que la realidad no es así, que la realidad es algo bien determinado, bien preciso, y que ese debe ser el objeto de la física. La realidad que subyace al experimento, al resultado del experimento, que es donde se aprecia la aleatoriedad, en el resultado del experimento. Cuando medimos es cuando apreciamos el resultado de la aleatoriedad. Entonces, lo que Einstein sostenía es que debemos de ir a la realidad que hay detrás. Y esto es profundamente contradictorio con sus inicios. Y de hecho es lo que los físicos, los que hacen mecánica cuántica, o una gran mayoría, dice que la ciencia no es sobre la realidad, es sobre nuestra relación, es sobre el experimento. El resultado del experimento es el que determina la ciencia. No sabemos lo que es la realidad. La mecánica cuántica, a fin de cuentas, lo que nos viene a decir es que no sabemos qué hay ahí. Lo único es que tenemos resultados de experimentos. Y con esos resultados de experimentos es con lo que hay que hacer ciencia. No con algo que supuestamente esté ahí y que si no logramos medir, no sabemos lo que es. Entonces, eso precisamente es el punto de inicio de la carrera científica de Einstein. Einstein se cargó el éter, se cargó el espacio y el tiempo absoluto de Newton porque no se podía medir. El éter no se podía medir, no se podía... Y entonces se lo cargó. Él era, en ese sentido, seguidor de Mach, como he dicho antes. Y entonces esto se lo recordaban a Einstein, ¿no? A ver, tú que empezaste cargándote esto porque, ¿no? El tiempo absoluto de Einstein, porque no se puede, es algo que está ahí, que se supone que está ahí, pero no podemos medir. ¿Cómo ahora te preocupa la aleatoriedad de las medidas y quieres ir a algo con lo que no podemos interaccionar? Y Einstein, con su cosa sarcástica, pues decía, bueno, yo era así, pero un buen chiste no debe repetirse demasiado. Eso vale con Newton, pero no con... Bueno, el caso es que Einstein, en este sentido, se equivocó, o la ciencia después ha mostrado que estaba equivocada en sus planteamientos. Einstein le propuso muchísimos experimentos mentales a Bohr. Cada vez que se veían, le tenía preparado una trampa. Y algunos de esos experimentos mentales que Einstein proponía a Bohr para decir que la realidad no es nebulosa, sino que es precisa y que el principio de superposición en mecánica cuántica es falso y demás, resulta que se han podido llegar a hacer. Se han podido, gracias a avances teóricos matemáticos y avances de la tecnología, se han podido hacer. Uno de ellos, el más famoso, es el que hizo Alan Aspect en París, y después se ha repetido muchísimas veces, sobre las desigualdades de Bell, que vienen a decir que es más que, atendiendo a determinadas mediciones, si realmente hay algo aleatorio en la realidad o es más, como decía Einstein, que tenía que ser la realidad, ¿no? O sea, que hay una explicación en términos deterministas de los procesos de la mecánica cuántica. Y lo que han dicho esos experimentos es que el mundo, la aleatoriedad, no está en los experimentos, está en la realidad que hay debajo. Eso es lo que dicen. O sea que Einstein, en este caso, batalló contra la mecánica cuántica con la falta de complejos con que batalló en todas las cosas en su vida, pero en este caso el desarrollo científico posterior dice que él se equivocaba, ¿no? Bueno, pues entonces este comportamiento de Einstein con la mecánica cuántica se comprende mejor si apelamos al Quijote. Y esto, el primero que lo vio fue uno de sus mejores amigos, Michel Besso, que fue compañero suyo en la oficina de patentes en Berna y que es la única persona a la que Einstein le agradeció algo en su artículo sobre la relatividad especial. Ahí no le agradece nada a nadie, salvo a Michel Besso, que le agradece las discusiones que tuvo con él en los años previos a 1905, cuando los dos trabajaban en la oficina de patentes.
Entonces, Michel Besson, justo cuando Einstein, en 1917, cuando ya afloraron de una manera clara las cuestiones aleatorias en la mecánica cuántica, pues se tienen un intercambio y Michel Besson lo que hace es le recuerda primero a Einstein que le debe mucho a Mach y a esto de que lo que valen en ciencia no es la realidad que subyace, sino el resultado de los experimentos. Entonces, primero le dice, no debemos ofender al pobre caballo de Mach. ¿Acaso no hizo posible el tortuoso viaje a través de las relatividades? Primero le recuerda a Einstein que él le sacó mucho jugo a esta filosofía de que lo que realmente vale son los resultados experimentales, no la supuesta realidad que subyace. Y ahora lo mejor es que le dice, te estás comportando como Don Quijote. Se lo dice textualmente, ¿no? Le dice, y quién sabe si en el caso de los repugnantes cuantos no podrá llevar también a Don Quijote de la Esta, Don Quijote de la Esta, a través de ellos. O sea, ya en 1917 Michel Besson se da cuenta de que es de a quién está imitando otra vez Einstein, y lo llama Don Quijote de la Esta, y le dice, vas a hacer una batalla contra molinos. Y de alguna manera es el primero que se da cuenta de esta circunstancia y de nuevo nos pone en la pista de la importancia que tuvo el Quijote en Einstein y de lo que de alguna manera nos puede iluminar a la hora de comprender determinados comportamientos de Einstein a lo largo de su vida. Bueno, pues con esto acabo. Muchas gracias por la atención.